Bueno, Buenas tardes, padre. buenas tardes a todos, paz y bien. Vamos a Buenas tardes, aprovechar. padre. Buena tarde. Hoy esta parte del estudio bíblico que hacemos con ustedes y Didier, vamos a considerar, primero invitar al Espíritu Santo que ilumine nuestras conciencias, disponga nuestros corazones para recibir sus luces respecto de la palabra de estas semanas de Pascua que llevamos de resurrección. Nos Una lectora o lector que nos facilite la lectura de Pero no esta se ve. invocación. Adelante. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo lo debemos decir, lo que debemos callar, cómo debemos actuar, lo que debemos hacer para gloria de Dios, bien de las almas y nuestra propia santificación. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Nuestro estudio bíblico referencia estas versiones muy recomendables. Enfatizamos a tener en cuenta en el plan de adquirir una buena Biblia, una buena versión. En su mayoría las versiones sí trasladan el contenido bíblico pretendido por Jesús y la iglesia, pero hay unas versiones que mejoran mucho y ofrecen al lector una gran cantidad de notas que suplen ese vacío que hay en la formación bíblica del pueblo cristiano. Entonces tenemos aquí la Biblia de Jerusalén. Esa tiene una gran ayuda de las citas bíblicas paralelas, las similares. La Biblia de Navarra, que tiene muy buenas notas por los estudiosos de la Universidad de Navarra, España, y del Opus Dei. La Biblia de Juan Strobinger, un sacerdote alemán que emigró a Argentina, se le mereció a él el título de San Jerónimo de Latinoamérica. Excelentes notas del siglo pasado. Y la Biblia Dita G, edición española como la de Navarra, que tiene relación con el catecismo. De hecho, esta parte del curso bíblico, adelante, tiene que ver con este texto base que es la Biblia Didache. Didache es una palabra griega que significa enseñanza, que refiere lo que enseñaron los apóstoles. Sobra, no sobra repetir que el catecismo que tiene esta Biblia mm, tiene estos cuatro ejes: credo, sacramentos, mandamientos y oración. Entonces, este curso es de aprovechar esta parte del curso porque enfatizamos el uso de los números de catecismo que tocan los temas de las lecturas escogidas para estos cada sábado. Las lecturas que escogemos esta vez es las que tienen que ver con, adelante por favor, las que tienen que ver con
la incredulidad frente a la incredulidad frente a la resurrección. Ya tenemos un gran problema, es el no creer en Cristo Jesús vivo, que pasó por la tierra. Por eso la declaración del bautismo pide al catecúmeno que entre a la iglesia, que aspira a entrar a la iglesia, que se candidatiza, ¿crees en Dios? Y hoy esa pregunta es sumamente válida si creemos en Cristo. Entonces hay un problema si ponen en discusión la vida de Jesús, su palabra, como lo hemos visto en las lecturas de estos días, ¿cómo será? La imagen mía no se ve, basta con que escuche la voz. ¿Cómo será con la resurrección de Cristo? Los mismos apóstoles vamos a ver que les costó creer el anuncio de que moriría y resucitaría. Siguiente. Jesús es el Mesías esperado por Israel. En la Biblia hebrea, que es la misma, el mismo Antiguo Testamento nuestro. Jesús es el rey que no quisieron los judíos de su tiempo, que rechazaron. Como lo dice San Pedro en su discurso narrado en Hechos de los Apóstoles. Jesús es rey de dolor, de sufrimiento, como lo testificó Pilato, y rey de gloria, como eh, se vio en su ascensión al cielo y su promesa de venir por segunda vez a la tierra. Ya vendrá como rey y juez. Esa figura ya está en Melquisedec, en el Génesis. Entonces, esta figura ilustra para nosotros esta gran idea de la Biblia. Cristo es el centro de la Biblia. Cristo, que significa en griego ungido, elegido, está representado en esta figura. Cristo el ungido, el Mesías, el Rey de nuestros corazones, donde quiere reinar. No quiere usurpar, como le preguntaron, que si debían pagar tributo o impuesto al rey del Imperio Romano, el César. Eso incluso lo acusaron de él, querer apoderarse de eso. Herodes también lo quiso eh, eliminar, matando a los niños inocentes por temor a que fuera el rey prometido en Israel, que lo sacaría de su trono. Mi reino no es de este mundo, sentenció Jesús. Podríamos agregar que el reino de Él es el corazón de todo aquel hombre que lo quiera recibir en el mismo. Ese es el rey de corazones. Creo que hay una carta de, juego de cartas que tiene ese nombre, esa denominación, rey de corazones. Siguiente. Jesús es tanto hijo del hombre como hijo de Dios. Jesús es un rey sufriente como un rey glorioso. El plan que Dios escogió para redimir la humanidad del pecado, inaugurado por Adán y Eva, la pareja en santidad creada, es un plan que inicia, transita, termina en el sufrimiento, pero con la apertura a la resurrección. Entonces, hay que entender el mesianismo, el reinado de Dios siguiente, con el camino de la cruz. Esta gráfica recoge tomado de Filipenses 2, recoge esa bella luz. Cristo bajó del cielo
comparación con la Virgen María, hizo las etapas de cualquier ser humano, pero caminó hacia la cruz. Cuando en nosotros se presenta lo contrario, huimos de la cruz, es decir, el sufrimiento, de todo lo que, de las connotaciones que tiene el mismo. Y resucitó, lo cual sí no tiene esta gráfica. Siguiente. Este es el camino que explicó, que Jesús eh, les anunció a los apóstoles. Lo que vamos a ver en Mateo 16. Vamos a ver una figura del Antiguo Testamento es eh, mm, la visión de los esqueletos, de los huesos secos de Ezequiel, el anuncio de la resurrección del Salmo 16 y la pregunta sobre la resurrección en Corintios 15, 1 Corintios, y el reproche que hace Jesús a sus apóstoles en Juan 20, que no creían ni en la pasión dolorosa suya, sufrimiento, el dolor, la humillación, ni tampoco en la resurrección. Repito, este archivo de hoy trata este abordaje bíblico de los casos que se oponen a la resurrección, en- englobados también ahí, porque la resurrección se mira como un dato más, pero no se interpreta como una aplicación a la propia vida en que resucite el hombre caído, el hombre muerto, porque el que peca espiritualmente es un hombre muerto. Romanos dice eso, la muerte de Cristo en la cruz significa muerte al pecado en nosotros. Jesús insiste en eso en sus discursos, en sus enseñanzas. Miremos entonces en este Mateo 16, 21, 23, siguiente, ¿qué nos dice acerca de lo que ya anunció en vida, haciendo milagros, Jesús, y con un discurso que oponía a todos los discursos de los maestros de Israel? Cuando Él les anunció que iría a Jerusalén a la Pascua a sufrir mucho de parte de los ancianos, sacerdotes y escribas, que le matarían y resucitaría el tercer día, Pedro dijo, ni se te ocurra, Señor, de ningún modo te suceda eso. Su cariño le hizo decir eso, pero aún así se mereció la reprensión de Jesús. Mire lo que está escrito en azul, quítate de mi vista, Satanás, porque este tipo de ideas las promueve Satanás en el creyente, en el que tiene amor por Jesús. Solo me sirve de escándalo. Escándalo significa originalmente tropiezo, zancadilla. Mm, porque los pensamientos de los hombres instigados por el demonio no son los de Dios. Entonces, qué importante es notar de este pasaje. Jesús anunció más de una vez, y los evangelios cuentan 3 veces que dijo que sufriría a mano de la élite judía, moriría torturado eh, y además resucitaría. Cuando le fueron a pedir puestos pensando en reino temporal mundano, mm, la mamá y los hijos del Zebedeo, eh, bueno, ella era esposa del Zebedeo, claro, que pidieron puestos en el reino
Es que mami, Pati, nos quedamos sin sonido. El padre creo que se le fue el sonido. Espérate a ver. Siguiente. Entonces, miren este contraste tan enorme entre la idea de los discípulos eran judíos, y el enviado del Padre Dios, Jesús. Siguiente. Entra a Jerusalén y es aclamado como rey, y un rey humilde que avanza en un borrico, no en un caballo, como los emperadores de entonces. En otro pasaje, Jesús felicita a Pedro por reconocerlo a él como Mesías, pero no como Mesías sufriente, ¿no? Eso es lo que vale la pena resaltar. Por eso aquí destacamos abajo, dice el número 440 del Catecismo, que ha bajado del cielo para su misión redentora como siervo sufriente. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Estas palabras están en la fórmula consagratoria del pan y el vino en la Santa Misa. Por eso la misa tiene un enorme valor, porque renueva la alianza nueva sellada con la sangre, y una sangre requiere sacrificio, sufrimiento, heridas, llagas. Herida y llaga aquí simbolizan lo mismo, significa lo mismo. Este siervo sufriente que anuncia Isaías en capítulo 53. Este siervo sufriente que está también significado en el modelo de Job, el paciente Job. Este siervo sufriente que es modelo para nosotros, que tenemos una cruz proporcionada a nuestras fuerzas. Repito el pasaje de la mamá de los hijos de Zebedeo, que le pide puesto para ellos en su reino, humano entendido así. Y él contesta, ¿pueden beber el cáliz que yo he de beber? Y ellos dijeron que sí, pero no sabían lo que estaban diciendo. Estaba hablando del cáliz que recogería la sangre de él. Y eso está puesto en la Santa Misa siguiente. Mire qué hilo tan profundo tiene el dato bíblico con la realidad de Jesús, Hijo del Hombre, ser humano, encarnado en la Virgen María, predicador de signos poderosos o milagros, que murió y resucitó. La realeza de Jesús se manifiesta en lo alto de la cruz. Pedro predica después de la resurrección que sepan todos que Dios ha constituido a Jesús Señor y Cristo. Decirle Señor con mayúscula significa decirle Dios. Cristo es decirle ungido, elegido, Mesías. Y ellos, los enemigos de Jesús que lo crucificaron, todavía se atrevían a decir, ¿para qué predican en el nombre de ese? Ni siquiera lo mencionaban, a pesar de que lo habían matado. Y en ese brazo asesino está también el nuestro por nuestros pecados. Él lo ha constituido Señor y Cristo. Tengamos en cuenta estos dos títulos que Pedro le asigna a aquel que negó 3 veces y que 3 veces reparó. Siguiente, con su profesión de fe, cuando Jesús le preguntó, eh, ¿me amas? Jesús, hecho hombre,
fue tentado en su cuaresma de ayuno, oración y penitencia. Veamos qué nos dice Números 540 respecto de esta tentación triple que sufrió Jesús, que corresponde a las tres hambres o apetitos humanos: hambre de poder, de tener y de placer. Cristo venció al tentador en beneficio nuestro. Es un sumo sacerdote que intercede, pero conoce nuestras flaquezas, sabe de qué estamos hechos, y Él nos da la fuerza que necesitamos para vencer las tentaciones a que estamos sometidos diariamente, todos los días de nuestra vida, a la tentación de poder, la tentación de placer y la tentación de tener bienes. Y eso es lo que celebramos en la Cuaresma, el tiempo pascual, pero que vale para todo el año, porque el tiempo de Cuaresma termina, pero las tentaciones, mientras, como lo dice un número más adelante, continúan. Siguiente, continúan cada día, ¿no? Hasta que muramos. Jesús dio un anticipo. En el número 554 mencionan la transfiguración con tres personajes: los, la ley, Elías, que representa a los profetas. Mire que aquí estamos recorriendo la Biblia hebrea, Antiguo Testamento nuestro, y Malaquías. En el Evangelio no se menciona Malaquías, pero no obsta para que lo mencionen textos místicos. Siguiente, porque si había también ahí abajo, se verá el trío humano que está constituido por Pedro, Santiago y Juan. Jesús muestra en esta transfiguración un anticipo, un destello de su gloria, de su divinidad. La transfiguración eh, sucedió antes de que subiera a Jerusalén a sufrir, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Porque el tercer día pasado ya, el cuarto, no había duda del muerto que pudiese sobrevivir cualquier forma de muerte, ¿no? O de sueño. Por eso, eh, hacerlo al tercer día es sumamente significativo, incluso en términos prácticos. Pedro rechazó este anuncio, los otros no lo comprendieron, tampoco. Siguiente, nos dice el número 554 del Catecismo respecto de este texto de Mateo 16. Lo que ya dijimos, tres testigos elegidos por él y tres testigos celestes que hablaban. ¿De qué hablaban? No de lo que estaba haciendo en la tierra y los seres celestes de cualquier tema traído al cielo. Estaban hablando de su partida de Jerusalén, es decir, de su muerte. La muerte aquí es mencionada como partida y una muerte por tortura. Hay un hecho significativo en esta manifestación divina de la divinidad de Jesús, que es la voz que sale de la nube y que dice: Este es mi hijo, mi elegido, es decir, mi Mesías. Escúchenle. El abordaje bíblico tiene que ver con este mandato divino: escuchar al Padre en el Hijo que habla. En la palabra que escucharon los apóstoles y discípulos y pusieron por escrito a lo largo de muchos años hasta configurar el libro bíblico, la famosa Biblia, que lo cual se debe destacar es qué dice la Trinidad a la humanidad y a cada uno. Esa palabra merece recibirse con sumo respeto, con atención, con memoria, con unción,
como hizo María Magdalena, que se puso a los pies del Señor a escuchar su palabra y alimentarse de un alimento celestial distinto del que ella bebió de la tierra y la ahogó en pecados capitales y el dominio del maligno. Siguiente. Qué importante es esta frase bíblica. Este es mi hijo amado, escúchenlo, 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 porque la fe en Cristo Jesús, voz del Padre, habla por medio de su palabra, que está escrita en la Biblia, que requiere estos abordajes analíticos o comprensivos, porque no es fácil. Si le pasó a ellos que vivieron de cerca con Jesús y los profetas, díganos, dígase usted y yo, con esta distancia de tiempo y de dificultades de comunicación. Siguiente. Entramos en número 607 del Catecismo, que nos dice al respecto de este La camino presencia del cardenal peruano Juan Luis Cipriani en las actividades previas al cónclave. en este plan de Dios mediante el sufrimiento. Jesús vivió la tentación de retirarse de esta voluntad del Si el Padre. botox dejó tu rostro raro, si las arrugas te molestan, no necesitas hacerte cirugía Quieren ese plástica. micrófono, por Basta con favor. hacer este truco nocturno. No laves tu rostro si quieres tener una piel joven después de los 40. Hablo en Que serio sea, cuando digo que la pregunta que más recibo en el consultorio es, ¿cuál espero de que no estos dos sea hace que las arrugas usted aquí. desaparezcan más rápido? ¿El serum o la crema hidratante azul? Recibo mucho esa pregunta de personas que Perdón, quieren perdón, verse hay más alguien que jóvenes y tiene, tener un hay rostro alguien más que tiene bonito. puesto La respuesta es muy un simple, programa. ninguno de los Por dos. En favor, realidad, fíjense y la razón por la que desconéctenlo. tienes arrugas, líneas de expresión y flacidez que hacen que tu cara se vea caída no tiene absolutamente nada que ver con lo que te aplicas o dejas de aplicarte en el rostro, y mucho menos con la edad que tienes. Puede Bueno, seguir, padre, disculpe. gracias. Jesús experimentó la tentación de deshacerse de la cruz, del camino del sufrimiento, de la persecución y comprensión, de los suyos y de sus enemigos, diciendo, Padre, líbrame de esta hora. Él sintió terror de eso, como cualquier ser humano. Que no se diga que Jesús no experimentó las emociones ni los miedos humanos inherentes a todos, no. Pero mire lo que afirma, pero he llegado a esta hora para esto, para su sacrificio mediante tortura en la cruz. Y habla de nuevo de esa cita que es importante, que ahorita yo no la tengo referida. Si alguno la encuentra, la pone en el chat. El cáliz que el Padre me da, no lo voy a beber. ¿Pueden beber del cáliz que yo he de beber? Es decir, el sufrimiento que tengo que pasar. Y contestó, bueno, entonces, ciérrame ese aviso, ok. Y todavía en la cruz Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Sin embargo, hizo una exclamación de fe. Gracias, qué bien. Juan 18:11. Bueno, todo está cumplido, todo se cumplió en él, mediante el camino del sufrimiento. Pero también expresó que tenía sed, pero sed de almas. Porque con cada sufrimiento recuperaba un alma. Y ese es el sentido del sufrimiento en la vida del ser humano. Para aquellos que dicen que si Dios es bueno, bondadoso y misericordioso, ¿por qué sufrimos? Porque detrás del sufrimiento y debajo de él hay una bendición mayor. Lo vemos en el Antiguo Testamento, la figura de Job. Llegó a tener más del doble de lo que había perdido en la primera vez. ¿Cuántas veces nosotros no vemos eso en una desgracia, en una contrariedad, un revés?
de la vida. Siguiente. Qué bella referencia hace el número siguiente, por favor. 607 del Catecismo. Pasamos a la segunda lectura. Ezequiel, la visión de los huesos secos. Ustedes deben conocer, supongo. Había huesos numerosos. Vio Ezequiel esta visión que cubría la superficie del sitio completamente secos. Y le pregunta a Dios, ¿podrán vivir estos huesos? Ezequiel contestó que él lo sabrá. Y Dios le pidió que profetizara. Miren lo poderosa que es la palabra de un profeta y un ministro suyo. Profetiza sobre estos huesos. Escuchad la palabra de Yahvé, la palabra de Dios. Yahvé es el nombre que se asigna a Dios en el Antiguo Testamento. Siguiente. El profeta profetizó sobre los huesos secos como se le había ordenado. Se produjo un ruido, un temblor, y los huesos se juntaron unos con otros y se fueron cubriendo de carne, de nervios, de músculos y sin espíritu. La belleza de la creación de un cuerpo humano. Pero faltaba el espíritu. Siguiente. Entonces ordenó Dios, profetiza, Ezequiel, dirás el espíritu, ven espíritu los cuatro vientos. ¿Recuerdan a Nicodemo? El viento no sabe de dónde sopla. Sopla sobre estos muertos que vivan. Y, y cumpliendo la orden, Ezequiel, el espíritu entró en los huesos secos que se cubrieron de nuevo de carne, pero sin alma, sin vida. Y se revivieron y pusieron de pie. Era un ejército enorme, inmenso. No era un ejército de Walking Dead, era un ejército como los planes de Dios pueden y quieren. Entonces le dijo la voz de Dios al profeta, estos huesos son símbolo de la casa de Israel, que dicen ellos, se han secado nuestros huesos. Versículo 11, capítulo 37. Se ha desvanecido nuestra esperanza, todo ha acabado para nosotros. Mucho más una palabra que vale para el destierro en Babilonia. Los judíos sufrieron sometimiento y humillación, expulsión, cárcel, esclavitud. A esa es que apunta el plan de Dios de liberar a cada uno de la peor esclavitud que es la del pecado. Siguiente. Recuerden el plan de Dios que hemos expuesto al comienzo. Profetiza de nuevo el profeta y va a cumplir la promesa de Dios que es infundir su espíritu en nosotros y viviremos. En este capítulo está también una famosa profecía que habla de una renovación de la humanidad y está ligado, no sé qué tan ilustrados estén ustedes sobre el tema de la iluminación de las conciencias. Es un nuevo Pentecostés. La mejor manera de comprender este tema es un nuevo Pentecostés, es decir, un nuevo descenso del Espíritu de Dios sobre toda la humanidad, hoy que está tan alejada, hoy que en Europa se están alejando de la fe, hoy que necesita una fe viva aquí en Latinoamérica, hoy en África que tiene una fe viva a pesar de sus múltiples problemas, y en Asia, hoy que la humanidad necesita volver a Dios en gran parte de su número, a pesar de que hay un otro buen número que la sostiene. Siguiente. Entonces, es el texto de Ezequiel
que vamos a empezar a comentar con el catecismo. El 715 siguiente. Dios nos habla con el envío del Espíritu Santo, que nosotros recibimos en el bautismo y en la confirmación, con un lenguaje sen- asentando el amor y la fidelidad. Siguiente. Nos detenemos en esa parte resaltada eh, con color. Siguiente, por favor, que tiene que ver con la idea principal. En este texto de Ezequiel están promesas, renovación, reconciliación, transformación y habitación de Dios entre los hombres. Mire cómo están todos en futuro, promesas de Dios que se van a cumplir, promesas que fundamentan nuestra esperanza, promesa que está pintada en una canción, por ejemplo, la canción Imagine de John Lennon, que es un himno que expresa el deseo de la unidad del género humano. Pero no es posible un- construir una torre de Babel sin que tenga como fundamento la roca que es Cristo. Siguiente. Cristo es el fundamento del nuevo Babel que quiere construir la humanidad. ¿Qué nos dice al respecto del misterio de la resurrección el Salmo 16, citado en la predicación de los apóstoles? Siguiente. La vida es un camino, dice el número, ya veremos cuál es el que reseña este salmo. Dice el versículo 10, no me abandonarás al Sheol. El Sheol es el lugar de los muertos en la Biblia hebrea o Antiguo Testamento nuestro. Y dejarás a tu fiel o amigo, según la traducción, ver la fosa. La fosa es el sepulcro, ¿no? Me enseñarás el camino de la vida, el gozo en tu presencia. Eso le fue prometido al Mesías y se cumplió. Dios lo resucitó. Pero como Él es uno con el Padre, también se entiende que Él se resucitó por sí mismo. Siguiente. Esto es lo que nos señala el Salmo 16. Siguiente. Veamos qué nos dice al respecto de este salmo, el número 627, de la ignominia de la muerte, porque Jesús sufrió la muerte de un delincuente. Ese tormento, eso no estaba reservado para, qué sé yo, los extranjeros. No. ¿Cuántos enemigos que capturan son torturados horriblemente? El 627 cita este salmo. La virtud divina preservó de la corrupción el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no se corrompió, no se descompuso. La preservación de cadáveres sin técnicas de momificación en la Iglesia Católica, vemos el caso de Catalina Labouré en París, Francia. Su cuerpo que permanece incorrupto. Maravillosamente, incluso hoy, en este tiempo, el cuerpo del joven Carlo Acutis también permanece incorrupto. Ese fenómeno solo se da en la Iglesia Católica, en ninguna otra religión. No las quiero mencionar si es que produce algún resquemor mencionar. Pero es un reflejo de la resurrección que está prometida en la Escritura para todos nosotros. Por eso es nuestra esperanza de la resurrección debe tener este fundamento. Si tú eres fiel a Dios, el Señor cumplirá su promesa de no dejar que tú, que eres su hijo, veas, experimentes la corrupción. Pues naturalmente la mayoría de nosotros
de nuestros difuntos se descomponen. Pero queda la esperanza de que recuperamos este cuerpo. Lo va a explicar San Pablo en 1 Corintios 15. Siguiente. E incluso recuperaremos una condición hasta juvenil. A propósito del elixir de la vida, si viene a cuento mencionar eso. Pero eso como está en la literatura, entonces no sobra mencionarlo. La corrupción se manifestaba, pero ya lo mencionamos siguiente, a partir del cuarto día de muerto. Siguiente. 1 Corintios 15, 29 al 34. ¿Qué nos dice San Pablo? Menciona un asunto de bautismo y los muertos y resuelve. Si los muertos no resucitan, ¿para qué bautizarse por ellos? Las notas no explican mucho de cuál es el trasfondo de esta discusión. Pero aquí San Pablo lo que nos vale a cuento nuestro es la creencia en la resurrección. Por eso, entre los judíos también había un grupo religioso de aristócratas que no creían en la resurrección, que son los saduceos. Los saduceos, como los cambios fariseos, sí creían en la resurrección. ¿Se acuerda que una vez le llevaron esa pregunta a Jesús? Y él validó la posición de los fariseos, que creían en la resurrección. Creían en los ángeles. En las religiones se presentan siempre posiciones en es como decir, musulmanes tienen entre sí una división grande que es entre sunitas y chiitas. Difieren en unas cosas sobre el profeta Mahoma y sus cuestiones doctrinales. El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a que las posiciones encontradas en la iglesia lleguen un día a la unidad. Siguiente. Cada día estamos en peligro de muerte. Cada día vamos a referenciar la resurrección. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. Cita San Pablo, como pensaban algunos. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres, decía un poeta romano. Eso se cumple hasta incluso en la cocina, ¿no? Si usted deja una fruta podrida, eh, va a afectar a las que no lo están. Por eso hay que vigilar las amistades. ¿Qué tipo de amistades tenemos? Porque es que la corrupción del cuerpo es el remate de una corrupción previa, gradual, pequeña. Por eso tiene importancia los pecados veniales. No son de cualquier desestimación. No, siguiente. Nos dice pues el número, ahora el 504, siguiente. El viejo Adán es rehabilitado por el nuevo Adán. Jesús. Siguiente, por favor. Número 504 dice al respecto que el primer Adán es de la tierra y el segundo viene del cielo. Jesús sí que insiste en eso en el capítulo 6 de San Juan. Y de su plenitud todos recibimos gracia tras gracia. Miren, lo que sucede con Dios en su plan es espiritual. Por eso el cuerpo queda aquí, se descompone y se reserva. El alma no. El alma va a la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu, rinde cuentas o recibe el premio del cielo o transita por el purgatorio para una limpieza necesaria que amerite
hacerlo delante de Dios en su trono. Siguiente, es lo que llamamos purgatorio o purificación. ¿Qué nos dice al respecto el 680 del Catecismo de esta lectura de 1 Corintios 15? Siguiente. Cristo quiere reinar en el corazón de cada uno como lo vimos en la imagen anterior, pero todavía no le están sometidas todas las cosas. Este tiempo, estos siglos, son ese tiempo de espera que todo sea sometido al imperio y reinado de Jesús, el enviado del Padre, el garante del rescate de la redención. Siguiente. Los queridos discípulos apóstoles, Jesús les tuvo que decir, como a Tomás, venga, introduzca sus dedos en mis llagas y crea. Siguiente. Tuvo que comer delante de ellos. Tiene un cuerpo glorioso, pero a la vez manifestado en características físicas o humanas, perceptible por los sentidos. Él no volvió como el resucitado Lázaro, a una vida terrenal como la que llevaba, no, sino fue transfigurado. Aquí la palabra transfiguración es clave. ¿Se acuerda que siendo humano Jesús se transfiguró en divino en el monte Tabor? Es un cuerpo espiritual. Pensar en cosas contrarias como por ejemplo la reencarnación eh, es necedad, es falta de sabiduría espiritual. Siguiente. No tampoco debemos pensar en una criogenización, pues que entonces nosotros nos van a conservar el cuerpo incorrupto en sustancias y que entonces después volverá a la vida, quién sabe por qué técnica. No, eso le corresponde a Dios. Pero la soberbia humana, encerrada en ciertas posiciones intelectuales, qué dura y qué bien la palabra necio. Los muertos, en resumen, resucitarán incorruptibles. Siguiente, dice el número 999 del Catecismo. ¿Qué dice el número 1000? Esa cuarta lectura de 1 Corintios 15. Dice, ¿cómo ocurrirá? Lo que se siembra corruptible, como pasa con una planta, que se corrompe al enterrar la semilla, pero de ahí nace una planta con la información que tiene genéticamente. La Eucaristía es un anticipo de la transfiguración de nuestro cuerpo por Cristo, es decir, el, eh, por eso la Eucaristía utiliza el pan. El pan emplea el trigo emplea la semilla que se corrompe y da lugar a la planta. Eso lo aplica San Pablo al misterio eucarístico. Pan de vida eterna, alimento eterno. El cuerpo y la sangre del Señor es lo que tiene. Él es el cordero, el pan que se utiliza para alimentar el alma de cada uno. Incluso Santo Tomás de Aquino llama pan de los ángeles y hace una disertación de eso. Siguiente, nos dice este número significativo, 1000 del Catecismo. Remata el mismo número, nuestros cuerpos que participan en la Eucaristía ya no son corruptibles porque tienen la esperanza de la resurrección. No creo que merezca, necesite, requiera o mayor explicación. Pan de vida eterna. Por eso la Eucaristía
merece y no debe caer en irreverencias, en irrespetos, en malos manejos. No, requiere comprensión de estas verdades, de estas luces y una disposición y una actitud muy adoradora, muy correspondiente a Dios que baja el pan y el vino. Siguiente. Qué buen número eso. Lo que ya habíamos comentado, el pecado mortal y venial, está resumido en este pecado mortal. Requiere pleno conocimiento, deliberado consentimiento y materia grave. Un pecado venial es de menor grado, pero sí constituye una violación de la ley moral, pero sin mucha conciencia de que lo son. Siguiente. El pecado venial debilita, deliberado, es decir, está pensado y entendido y decidido. Permanece sin arrepentimiento, nos dispone poco a poco a cometer el pecado mortal. U- La acumulación de pecados veniales lleva al pecado mortal, pero es sumamente reparable con la gracia de Dios. Siguiente. Dice el número 1863. Mientras estemos vivos, estamos expuestos al pecado, aunque comulgamos el pan de vida eterna. El mismo número dice que no priva de la gracia santificante. No se puede evitar el pecado estando en la vida del cuerpo y en el tiempo. Si, si considera los pecados veniales poca cosa, dice ahí, cuando los pesas, tiembla cuando los cuentas. Cuando peses los pecados veniales, tiembla cuando los cuentes. Ahí la tentación de acumular pecados veniales por esa calificación, pero es peligroso. Y eso explica la necesidad del purgatorio para los que mueren sin hacer una debida y completa confesión. A pesar de que haya también dificultades en la confesión con algunos ministros que no consideran pecados o no le dan la importancia que este número del catecismo asigna a los pecados veniales. Nos dice el texto que objetos pequeños hacen una gran masa, muchas gotas de lluvia, un río, muchos granos hacen un montón. Ante todo, la confesión. Siguiente. Sí, para entender eso de los pecados veniales, qué bueno esa figura de las gotas de agua, los granos de arena. Siguiente. 2804 el Catecismo. Cristo reinará desde la cruz. Siguiente, por favor. Lo propio del amor es pensar en Dios, deseo ardiente, ansia de Él. Mientras estemos orientados todavía al poder, al tener y al placer, Dios no ocupa el corazón. Líbranos del Señor de desaprovechar tantas ayudas y recursos que nos ofrece para nuestro ascenso y santificación. Esa esperanza está orientada a eso, porque la fe viva, verdadera, auténtica, se complementa con una espera en el reino. Recuerden tantos ejemplos en la... Es bueno leer este respecto el capítulo 11 de Hebreos, siguiente, que habla de los modelos de fe en la Biblia. Aquí, con Mateo 16:12, queremos destacar los que no creían en la resurrección en el tiempo de Jesús, los saduceos.
Siguiente. No abundamos mucho dado que ya estamos sobre la hora de cierre o de cambio de expositor. Veamos el Santo Evangelio, el Maestro. A nadie le llamáis maestro. Uno solo es vuestro maestro, que se dice en hebreo rabí. Un rabí que fue crucificado por sus enseñanzas. Enseñanzas que fracturaron el sistema religioso imperante que estaba corrompido. ¿Se acuerdan de la expulsión de los mercaderes del templo? Un rabino a hacer eso. Mire que había una complicidad entre los jefes del templo y, y el comercio. Y Jesús dijo, está citando a Zacarías, mi casa es casa de oración. Siguiente. Este es un manto que es propio de los rabinos judíos. ¿Qué nos dice el Evangelio en Juan 20, 24, 29? Siguiente. Vemos ahí una versión de la Biblia de Dida G en la gráfica que nuestro asistente colocó. Dice aquí la incredulidad de Tomás, pero también de los demás apóstoles que huyeron o el que lo vendió o el que lo negó. Esto no es ajeno a nuestro día de hoy. Jesús entra resucitado, su cuerpo ya puede atravesar lo físico. Jesús supera lo físico. En él hay una muestra de lo que nosotros viviremos si vivimos de acuerdo a su ley de amor. Ley de amor. Eso es lo que hay que entender, ley de amor. Esta exigencia, pero tienes que tener amor. La paz esté con vosotros. Siempre saluda así, porque Él porta la paz. Y es lo que lleva al corazón, que satisface más que cualquier otra satisfacción. Siguiente. Continúa el texto del encuentro de Jesús resucitado con los apóstoles. Y a Tomás le dice, porque me has visto, has creído. Dichosos los que sin ver creen. Eso se aplica a nosotros. Pero esa fe necesita ser ilustrada, porque si la fe no se cultiva, no se ilustra, va a languidecer, va a caer en anemia y va a extinguirse. De ahí la necesidad de los textos escritos y básicos son la Biblia en una buena versión, por eso hemos sugerido varias, y el catecismo, por decirlo básico, porque hay muchos libros. Bueno, celebramos a San Juan de Ávila, un buen doctor, y así una cantidad de padres creyentes sabios de la antigüedad que ilumina con el Espíritu Santo la comprensión del texto. No es que significa que evolucione el texto y entonces vamos a creer lo que dice el mundo. No. La palabra de Dios no necesita corrección ni sabios según el mundo para ser comprendida. Se necesita sabios según Dios. Siguiente. Jesús es el Señor. Ese es el Señor o Rey coronado de espinas. El título de Señor corresponde, expresa el reconocimiento de la divinidad de Jesús y tiene una connotación de amor y afecto. Ya no es decir Señor como en el Antiguo Testamento con miedo del Dios justiciero, castigador. Es un Señor amoroso, misericordioso.
mientras estamos en vida, ¿no? Pero ya con la muerte se resuelve todo, ya no habrá misericordia, habrá juicio. Hay una expresión que utilizaba la iglesia antigua que es el Señor. Algo que dijo Juan cuando vio a Jesús desde lejos en el lago de Genesaret o Tiberíades. Siguiente, siguiente. Se apareció a los 11 y le reprochó su incredulidad. ¿No le creyeron a Magdalena ni a los discípulos de Maús? ¿Quién sabe qué otros testigos les envió Jesús y no creyeron? Pero es que qué difícil para ellos digerir la pasión de Jesús y más aún su resurrección. Siguiente. La pasión de Jesús fue una cosa que sacudió, como lo prometió Jesús. El diablo ha pedido permiso para sacudiros y lo pasó con la resurrección, la pasión de Jesús. Aquí tenemos destacadas actitudes de no creyentes en la pasión y resurrección de Jesús. La cara sombría, abatidos, tristes. Mire, les echó en cara su incredulidad y su dureza de cabeza. Dice este texto, ¿no? Es lo mismo que decir testarudo. Líbranos el Señor a nosotros de eso. Adoptemos una posición humilde frente a la palabra. Siguiente. Recuerde que la fe entra por el oído. No seamos como estos testigos incrédulos, sino creyentes. Felices, si lo somos. Y si no, pidamos al Espíritu Santo. Ya dijimos que Él tiene un cuerpo resucitado con características que adopta diversas formas, un jardinero, un caminante. Tiene las propiedades nuevas de un cuerpo glorioso. Qué bueno entender esto. Por eso hay una devoción bonita que se llama Via Lucis, que habla de las apariciones de Jesús. Recomendable hacerla ustedes en su tiempo pascual. Siguiente. Esto nos dice el 645 del Catecismo. Continúa el mismo número diciendo, puede hacerse presente donde quiere y cuando quiere, bajo la apariencia de un jardinero o de un caminante, para suscitar la fe en él. ¿Se acuerdan del Evangelio de estos días? ¿Cuál es el trabajo suyo? Dice Jesús. ¿Cuál es el trabajo nuestro que tenemos que hacer? Y que contestó Jesús. El trabajo es que crean en aquel que ha enviado. El trabajo es escuchar lo que le digo el Padre en la nube, la tribulación. Este amigo, escúchenlo. Cuando se proclama la palabra en la Santa Misa, el ritual, Dios está hablando. Por eso se termina el texto diciendo palabra de Dios. No es palabra de fulano o sutano, palabra de Dios. Créela. Y si, y si tienes poca fe, pídela. Creo, Señor, pero aumentame la fe. Siguiente. El 659 siguiente. Jesús, Rey glorioso, victorioso. Los instruye en su reino lo que les dije del Via Lucis. Siguiente. El resumen de este número es ese, ¿no? Continúa este número. Queda su gloria velada, o sea, como cubierta por una humanidad ordinaria. Por último, Jesús se aparece a San Pablo. San Pablo no estuvo en la última cena, no estuvo, bueno, que se sepa en la crucifixión de Jesús, quién sabe dónde estaría.
Se apareció en el camino a Damasco como un abortivo. Siguiente. Y lo instituyó apóstol. ¿Y qué sabiduría nos ha transmitido el Espíritu Santo a través de él en sus cartas? Siguiente, 1381 del Catecismo dice a este respecto, la presencia de Cristo en la Sagrada Eucaristía no se conoce por los sentidos. Usted no ve carne y sangre ahí, sino ve pan y vino. Pero la fe nos dice que ahí está. Yo voy a agregar una palabra sustancialmente. Por eso también la Eucaristía se llama pan transubstancial. Pan transubstancial. Es decir, está en la misma sustancia, en su constitución atómica, si queremos entenderlo a profundidad. El mundo atómico está inherente al mundo material. La fe se sustenta en la autoridad de Dios, en sus profetas y en sus escritos de la iglesia. Siguiente. Nos dice múltiplemente el número 1381 del Catecismo. Me vas permitiendo, estimado de Didier. Siguiente. Este número termina ilustrando sobre las... Hay un cuadro que nos habla a este respecto, a este tema, la aparición de Jesús a María. No están contadas en los evangelios, pero no significa que Dios no emplea otro medio para comunicar el misterio de la aparición, cómo no, a quien le dio la carne para cumplir el plan de redención de la humanidad y quien sufrió en su alma la pasión de su Hijo. Aquí tenemos el artista pintó en esa aparición. Voy a destacar aquí que María está sorprendida de la aparición de él, pero se alegra en su corazón porque resucitó. Ella que tanto sufrió porque murió. Dice a este respecto el pintor que arriba hay una banderola que tiene la frase de Apocalipsis 5:12, es lo que está en el segundo cuadro, y ahí está escrito en latín, está traducido. Los misterios de María están representados como bajo relieves a lo largo del arco que cierra la escena. Siguiente. María merecía más que Magdalena ser la primera a que Jesús se apareciese resucitado. No podemos presumir que porque no está en el Evangelio, no, no todo cabía en el Evangelio. Mucho más y muchos creen más en el Evangelio de Marcos, que es el más corto. A lo lejos de ese cuadro, de esa escena, aparecen las mujeres que buscan el sepulcro, el cuerpo de Jesús, sin creer en la resurrección. Jesús se acerca a María, según el pintor, y ella, pudorosa, mire, si Jesús le dijo a Magdalena, no, no me toques, Jesús le dijo a su madre, venga y toque estas heridas y béselas, porque ella cooperó ella con su dolor, con su crianza, al plan de redención. Hermoso, hermosa escena, hermosa realidad a contemplar y tener en cuenta en nuestro sentido pascual. Siguiente. La Virgen es representada en su dolor con el rostro afligido con un traje negro y un rostro surcado de lágrimas. Qué bella es una devoción que hay por ahí de las lágrimas de María.
en medio de los soldados que torturaron a Jesús. Siguiente. Esta bella devoción honra la pasión de Cristo. Repitamos mucho frecuentemente estas dos frases que están en la medalla que tiene dicha devoción. Ilumínanos con tu rostro, oh Señor, como dice el Salmo 4, versículo 7. Quédate con nosotros, Señor, como dice Lucas 24, 29 a los discípulos de Maús. Bellas, excelsas peticiones, exclamaciones. Siguiente. Esta devoción se reza sobre todo los martes, principalmente los martes. Hagamos oración con esta invocación del Espíritu Divino en este tiempo pascual, en este tiempo del año que tanto necesitamos nosotros invocar que venga el Espíritu Santo, nos ayude en el camino de santificación, nos ayude a cooperar en el plan de redención. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios. Invitamos entonces a que ustedes usen por eso este canto para orar continuamente pidiendo el aumento del Espíritu y su venida segunda en este tiempo. También les invitamos a hacer una apreciación de este documento que Jesús nos entregó la mística María Valtorta sobre lo que hay de la evolución y a la vez sobre la reencarnación, que es una especie, una hierba de no creer desde el punto de vista católico. Aquí se dan buenas razones, solamente eso lo dejamos para que ustedes por su cuenta eh, eh, dejen correr este archivo y tomen nota de lo que puedan aprender de allí. Siguiente. Y los dejamos con esta oración, agradeciéndoles a ustedes y a Didier por la atención prestada, el tiempo dispuesto, diciendo, ven, oh Espíritu Santo, a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto, ven en estos últimos tiempos, ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y trae nuestro segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Muchas gracias, Dios los bendiga. Gracias, Bendiciones, Padre. Dios Padre, lo y guarde y lo gracias. bendiga.